Buenos días mis hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical de esta semana, en la cual pues vamos a ver lo que corresponde a la tercera unidad. Seguimos en la tercera unidad y última de lo que es el primer trimestre de estudios bíblicos que tenemos en este año. Recordemos que la unidad 3 se llama Dios se relaciona con nosotros. El tema de hoy se conoce como el pueblo enviado por Dios. Es el estudio número 13, el cual pues vamos a tener en esta ocasión. Dadas las circunstancias que tenemos, pues los hacemos a distancia. Vamos a empezar con una oración, así como lo hicimos la clase anterior. Amado Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. Gracias te damos por este tiempo de crisis, Señor, en el cual pues nosotros podemos estar más cercanos a ti, Señor, estar más cercanos a la familia, Señor. Te pido, Señor, que cumplas tu propósito en esta situación y sobre todo, Padre Santo, que en esta ocasión, Señor, pues tú des con todo el poder de tu Espíritu Santo, Señor, el entendimiento que podamos tener de estas porciones de la Escritura que vamos a tratar y que sea, Señor, hecho para tu gloria y honra, Padre Santo, porque todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. La verdad central de este tema nos dice que el testimonio cristiano enriquece e ilumina todas las áreas de nuestra vida. Bien, vamos a tener como texto básico o como parte de la porción de la escritura básica Mateo 5 del versículo 13 al 16, Mateo 28 del 18 al 20, Hechos 10 del 17 al 20 y 2 Corintios 5 del 18 al 21. Entonces, hermanos, pues les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, que corresponde a lo que es el conocido como el Sermón del Monte. Esta, igual que la vez pasada, pues es una porción de la Escritura bastante conocida por cada uno de nosotros, en la cual pues vamos a estudiar pues un tema pues bastante conocido, que se encuentra en los versículos del 13 al 16. Le voy a dar lectura y luego ya podemos ir llevando a cabo pues esta lección. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El pueblo de Dios, hermanos, es un movimiento misionero. No significa que pues nosotros como cristianos tengamos que ir a otros países o a otros lugares, sino más bien hay que entender que nosotros somos cristianos con el propósito principal de extender el evangelio a otras personas. Ese es nuestro propósito principal, que ya lo comentábamos al final de la clase pasada. Entonces, hermanos, vemos aquí una situación bastante interesante. Dice: quien no entiende el imperativo misionero del evangelio simplemente no ha entendido el evangelio. La verdad clara, sencilla, es que Dios ha enviado a su pueblo con una pasión y urgencia a comunicar el mensaje de salvación, a ser discípulos entre todas las naciones. El primer punto, hermanos, donde ya leímos el versículo, los versículos que refrendan esta porción de la Escritura, dice que el pueblo de Dios ha sido enviado a ser luz y sal de la tierra. En un plano, hermanos, más personal, ¿cómo debemos de ser o cuál debe de ser nuestro comportamiento como cristianos? Aquí, hermanos, pues tenemos lo que es
sal de mar, y pues un foco que representa pues la luz. Bien, recordemos, hermanos, que la sal pues es la especia más conocida o más antigua utilizada por el ser humano. Tan importante era la sal, hermanos, que la palabra salario pues viene precisamente de eso, porque la sal era una moneda de cambio que se utilizaba mucho en la antigüedad. O sea, la palabra salarium pues viene de latín, y la cual pues representa o puede llamar la atención porque tal es así, hermanos, pues que era la paga que se recibía. O sea, es una palabra que nosotros utilizamos comúnmente. La sal, hermanos, pues tiene muchas propiedades y muchos atributos que hay que analizar. El primer atributo, hermanos, es que preserva, es un preservante natural. Además, hermanos, pues es un muy buen antiséptico. Dice que ahuyenta a los microbios. Dice que mantiene la pureza, es decir, preserva lo original. Hace limpieza de lo que se le pone. Remueve el hielo o la nieve, que es peligrosa. Preserva el balance y la unidad, es decir, mantiene la integridad. Otra de las propiedades que tiene es que acrecenta el sabor. Para todos los hermanos que cocinan o todos los hermanos que saben algo de cocina, pues la sal tiene la función, hermanos, que el paladar la recibe. Y no solamente eso, sino que la comida que nosotros le echamos sal, pues le da un extra, un plus, para que nuestras papilas gustativas pues tengan esta percepción del sabor y este acrecentamiento del sabor. Y además pues tiene una influencia pues bastante grande, es decir, que siempre será salada, que no pierde su sabor ni sus propiedades, que se disuelve y penetra completamente y es notable en donde esté. ¿Qué importancia es esto, hermanos? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos compara con la sal? Porque nosotros como cristianos, hermanos, pues debemos de ser notables dentro de la comunidad donde vivimos. Por eso nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve para nada. O sea, una sal que no es salada no sirve para mucho, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, el testimonio que nosotros demos a los demás es un testimonio que nosotros debemos de dar para bien. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos ser cristianos y nuestro comportamiento dice lo contrario, pues entonces nosotros no vamos a darle esa sensación, comparado con la sal, esa sensación, hermanos, de acrecentar el sabor. ¿De qué? De que ellos puedan saborear lo que es una relación con Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Qué triste es ver una congregación donde entra una persona y dice, pues es que aquí viene esta persona, pues yo soy mejor que ella en términos de moral, pues ya no voy a venir aquí, pues si ella va o él va, que son así, pues entonces yo para qué voy, pues si voy a terminar siendo igual que él, pues no. Entonces, hermanos, el Señor nos llama a que nosotros seamos la sal, que nosotros le demos sabor al Evangelio, que nosotros seamos deseables para la persona. Nosotros nos gusta mucho la sal. Haga este experimento, pruebe sal con caramelo o un caramelo que tenga sus granos de sal y verá que el sabor pues, se acrecenta. O sea, se hace más fuerte, se nota más, aunque sea salado y dulce, por así decirlo. Sin embargo, hermanos, pues es que la sal para eso sirve. El segundo punto, la segunda comparación o la segunda analogía que hace nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con la luz.
Aquí tenemos un foco, el cual pues esa es la función que tienen nuestros hogares. El hecho, hermanos, donde dice, o nos dice la palabra de Dios, dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Si nosotros decimos que somos cristianos, no nos podemos esconder. Ya se tiene un parámetro de lo que nosotros tenemos que hacer o cómo nosotros nos tenemos que comportar frente a las demás personas. ¿Por qué? Porque nuestro referente más grande pues es Cristo. ¿Y cómo se portó Cristo frente a la sociedad? Fue una persona diferente, fue una persona congruente entre lo que decía y lo que hacía. Entonces, hermanos, esta es la invitación que nosotros tenemos para que podamos portarnos o comportarnos como Cristo. Y no solamente eso, nos dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Recordemos que el almud pues era una vasija o una caja con la que se medía el grano. Entonces, si yo tengo luz, pues la requiero para iluminar, para poder ver en la noche. No le voy a poner algo encima, ¿por qué? Porque pues no me va a dejar realizar el cometido que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, dice el versículo 16, así el hombre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es importante esto. La palabra obras o buenas, la traducción es como kalas, o la palabra griega es kalas, igual que en Pedro 2:12. Dice que significa no solamente obras moralmente buenas, sino además moralmente bellas, es decir, que atraen la atención y la admiración de otras personas. Entonces, hermanos, vemos aquí que nuestra luz tiene que brillar para que precisamente se vean nuestras obras bellas delante de los hombres. Y no solamente eso, sirven para glorificar a Dios. La palabra glorificar es darle la gloria a Dios o el lugar que corresponde. Si nuestras obras no son buenas, no son bellas, no son deseables para la gente, pues la gente no va a glorificar a Dios, al contrario. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros tengamos esta actitud de ser la luz y la sal de la tierra. Entonces, esta comparación que nos hace el Señor de dos elementos tan necesarios como la sal y la luz, pues es para que nosotros demos sazón a la vida cristiana, demos sazón a aquellas personas que no conocen de Dios, aquellas personas con desesperanza, aquellas personas que necesitan llenar su hueco espiritual con algo diferente a lo que no lo llena o las cosas materiales que no lo llenan. Pues es importante, hermanos, que nosotros seamos ese conducto, ese camino que les dé el deseo de seguir a nuestro Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros busquemos ser la luz y la sal de la tierra. Segundo punto, hermanos, vamos a Mateo, ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 28, de los versículos del 18 al 20. Muchos de nosotros pues ya no lo sabemos hasta de memoria. Y nos dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La Gran Comisión, hermanos, que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Toda potestad. Sabemos que el Señor pues tiene todo el poder, toda la autoridad para hablar acerca de esta situación. Y al tener toda esa autoridad, hermanos,
hace una comisión para cada uno de nosotros que decimos ser hijos de Dios. Dice, id y hacer discípulos. El ir a hacer discípulos a todas las naciones dice que está en forma de imperativo, hermanos. Se podría traducir literalmente, mientras van por el camino, hagan discípulos. No es asunto de énfasis especiales ni de conferencias o campañas especiales con el apellido de evangelísticas. Hacer discípulos es un asunto de todos los días. Entonces dice que el hacer discípulos implica bautizarlos y enseñarles lo que Jesucristo ordena. Una iglesia, hermanos, no ha cumplido su comisión de hacer discípulos y no ha recogido frutos acerca de lo que dice. Entonces, hermanos, pues tomar en cuenta esta situación, ver si nosotros estamos cumpliendo con la gran comisión. El tercer punto, hermanos, dice que el pueblo de Dios es enviado a cambiar las estructuras. Hechos, vamos a Hechos, capítulo 10, de los versículos del 17 al 20. Y dice así, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraban ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Vamos a recordar un poquito acerca de esta porción de la Escritura. Recordamos que Pedro pues tuvo entre sueños una visión que le bajaba un manto con animales que eran impuros y se le daba la orden de mata y come por parte de Dios. Entonces, hermanos, pues Pedro dijo, pues ¿cómo voy a comer si son animales impuros? Recordemos que la Biblia, pues en el Levítico, pues tiene una sección de animales que no se podían comer por parte de la ley. Entonces se le responde a Pedro y se le dice, ¿cómo puedes llamar impuro algo que yo ya he santificado? En este caso, hermanos, pues esta porción de la Escritura va encomendada a lo que es el asunto entre Pedro y Cornelio. Recordemos que Cornelio, aquí nos habla que Cornelio pues era un centurión de una compañía llamada La Italiana. Un centurión pues era una persona encargada de una centuria, o 100 personas, la cual, hermanos, pues era una persona romana. Recordemos que en tiempos del Antiguo Testamento, pues los judíos eran una población bastante cerrada con respecto a los demás o las demás personas de otros países. Y sobre todo, hermanos, para los romanos, ellos los veían con desagrado. ¿Por qué? Porque eran una nación que los tenía dominados, pero que aparte les imponían bastantes cosas que pues eran dolorosas, vamos a decirlo, o difíciles para ellos. Entonces, hermanos, pues recordemos que una persona que no pertenecía al pueblo judío, pues era una persona impura, una persona gentil. Entonces, el hecho de estar con un gentil, pues representaba para Pedro pues una distancia, una frontera ideológica, pero sobre todo una distancia racial. Entonces, hermanos, al Dios mostrarle esta visión de los animales impuros, de aquellos que no se podían comer por parte de la ley, o que establecía la ley que no se podían comer, y que le diga mata y come, y que Pedro diga, pues es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo comer esto porque pues es impuro. Entonces Dios le responde que pues cómo puede decir que es impuro si él ya lo ha santificado. Entonces aquí, hermanos, pues le está dando a entender por medio de una visión, una analogía, que el evangelio pues se debe de extender también hacia
los gentiles. Entonces, hermanos, pues vemos o hemos hablado mucho de lo que ha hecho Pablo o lo que hizo Pablo durante sus viajes misioneros, cómo se extendió el Evangelio a través del apóstol Pablo, pero pues aquí con la autoridad que tenía Pedro y el ir a casa de Cornelio, pues representaba un resquebrajamiento de las estructuras políticas, culturales, religiosas y sobre todo, hermanos, pues ideológicas que tenían los judíos. Entonces, hermanos, el evangelio queda abierto para toda persona. O sea, no hay o no hace distinción ni de sexo, ni de género, bueno, de género, sexo, ni de ideología política, ni de ideología pues religiosa, pero tampoco hace exención de raza, ni mucho menos, sino que se abre para todo el mundo que esté dispuesto a recibir el Evangelio. Entonces, hermanos, pues no tenemos una estructura establecida, no podemos decir, es que a este sí le hablo porque este sí es una buena persona, o este sí podría aceptar a Dios porque pues su forma de ser es así, y así, porque pues tiene su carrera profesional, y empezamos a hacer discriminaciones. Sin embargo, hermanos, pues Dios acepta a cualquier corazón contrito y humillado que desee recibirle, y pues estamos nosotros o tenemos la vocación, o debemos de tener la vocación, hermanos, de hablar a todos aquellos que pretenden escucharle. Y además, hermanos, para seguir con este punto, dice que Pedro seguía meditando en la visión del Espíritu y el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Tan absorto estaba en sus pensamientos que no escuchaba a quienes llamaban a la puerta, así que fue el Espíritu del Señor que le avisó que 3 enviados por Cornelio estaban en su puerta. Y en el versículo 20 nos dice, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro hizo pasar dentro de su casa a sus nuevos amigos. Al día siguiente fue con ellos a Cesarea y al llegar encontró que Cornelio había reunido a muchas personas. Pedro escuchó el relato de Cornelio y no tuvo que reflexionar mucho para comprender el significado de lo que Dios había querido enseñar en la visión. Dice, de veras me doy cuenta que Dios no hace distinción de personas, versículo 34. Hay en este relato 2 verdades. Primero, Dios es quien prepara y capacita al obrero y misionero para que haga lo que tiene que hacer. Y segundo, es que Dios es quien prepara el campo misionero a ciertas personas para que reciban el mensaje del Evangelio y sean salvas. El último punto, hermanos, está en 2 Corintios 5, de los versículos del 18 al 21, y se llama Un pueblo enviado por Dios con el ministerio de la reconciliación. Ya me pasé un poquito aquí. Corintios, 2 Corintios 5, de los versículos del 18 al 21, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El ministerio de la reconciliación, hermanos. Si nosotros nos vamos otra vez a Mateo 5, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, nos dice el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué importante es esto, hermanos. Los pacificadores, ¿quiénes son los pacificadores? Aquellos que crean o llevan la paz hacia otra persona para que él tenga la paz con Dios. Recordemos, hermanos, pues que nosotros
cuando no conocemos de Cristo, cuando no tenemos esa relación con Dios, pues estamos en un proceso en el cual pues estamos separados de Él por causa del pecado. ¿Quién causa o quién hace que se unan o haya una unión entre Dios y el hombre? ¿Quién es el mediador entre Dios y el hombre? Pues Cristo Jesús, Jesucristo hombre, dice la Biblia. Vemos aquí, hermanos, una situación. Nosotros estamos llamados a ser reconciliadores o buscar la reconciliación entre las personas y Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos por ese proceso. Porque nosotros ya fuimos reconciliados a través de Jesucristo. Y nos dice, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Como lo decía en el capítulo de los embajadores del rey, un embajador es el que representa a un rey en la corte de otro. Es decir, nosotros pertenecemos al reino de Dios a través de Jesucristo y nosotros tenemos esa obligación de representar al rey. Un embajador, por ejemplo, el embajador de México en Canadá, pues es el que representa al gobierno de México en Canadá y por eso se encuentra en Canadá, teniendo pues relaciones diplomáticas, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, como somos embajadores en nombre de Cristo, pues nosotros representamos a un rey. Nosotros representamos a alguien que nos llamó para que nosotros tuviéramos este ministerio de reconciliación y llevar a cabo la reconciliación entre el hombre que está perdido y Dios que le ofrece la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los cristianos somos enviados de Dios a rogar, suplicar y estimular a todo hombre en todo lugar. Dice, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Los cristianos debemos hacer nuestros mejores esfuerzos y buscar todos los medios de comunicación a nuestro alcance para hacer llegar toda persona a este ruego, reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido, hermanos. Las personas que no tienen a Cristo están perdidas. Y este es lo que nosotros tenemos que decirle a las personas. Reconcíliate con Dios a través de Cristo. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, pues la consecuencia será fatal. Y ahora sí, pues vendrá la muerte segunda, que es la condenación. Hermanos, pues con esto damos por concluido la escuela dominical de esta semana. Espero que las condiciones pues se mejoren. Sabemos que pues todavía va para largo, todavía tenemos este domingo, el que sigue, el otro, y hasta el otro. Para estar en nuestros hogares, hermanos, pues ser diligentes, atender a los llamados de las autoridades, ser de ejemplo. Aquí nos dice que pues seamos luz y que seamos sal. Pues esta es una posibilidad para hacer luz y sal, no estar desobedeciendo las llamadas de las autoridades, dando ejemplo de que nosotros somos obedientes. Pues si no tenemos a qué salir, pues no salgamos, hermanos. Si tenemos a qué salir, pues hacerlo con las debidas precauciones, lavarnos las manos, desinfectar pues todo lo que toquemos, estornudar pues con el brazo puesto para no salpicar. Y pues, hermanos, es una forma de ser luz entre lo que son las tinieblas. Es una forma de que nuestras obras hablen de nosotros al ser obedientes a nuestro Dios. Si estamos viviendo situaciones difíciles, hermanos, pues recordemos que nuestro Dios es muy grande y pues en cierta forma tenemos sus promesas como que pues, no nos va a dejar desamparados. Ahorita vimos en la Gran Comisión que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también, hermanos, pues que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, hermanos, pues
pues si estamos batallando económicamente, pues apoyarnos entre nosotros y pues sobre todo, hermanos, pues hacer ya caso a este llamado de las autoridades y que este sea un buen ejemplo, una buena oportunidad para hablar de Cristo a las demás personas, para que nosotros pues podamos reproducir el Evangelio a nuestros seres amados que todavía no se convierten y sobre todo, hermanos, pues a aquellas personas que nos conocen, pues darles un mensaje de paz, de esperanza dentro de toda la desesperación y todas las situaciones que se está viendo en estos días. Que esta sea pues nuestra oportunidad y que pues este es un propósito que Dios tiene también de esta situación de crisis. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima semana con el favor de Dios.